Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos los hermanos que están del otro lado, a todo el pueblo de Jesucristo. Dale la bienvenida este día jueves para continuar los estudios bíblicos, para continuar estudiando el libro de los Hechos. Quiero darles gracias por su tiempo, darle gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia, por su hogar, por el trabajo, por el ministerio que Dios le ha dado. Darle gracias a Dios por tantas cosas que debemos agradecerle día a día, por el solo hecho de poder levantarlo, poder respirar, poder caminar, poder ver, ¿no? De agradecerle al Señor por los alimentos, porque en realidad su mano no se ha cortado nunca y la verdad, como dice su palabra, ¿no? Se ha cumplido, por lo menos en nuestra familia, que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Así que le damos gracias a Dios por su provisión diaria, a pesar que ya hace un poquito más de un mes que no estamos trabajando, pero la provisión del Señor ha estado día a día. Así que queremos darle gracias, vamos esperando que los hermanos se vayan conectando, que vayan dejando su mensajito, su saludo. Quien les habla, el maestro Walter del Ministerio Adulán. Nuestra iglesia está en la calle Gobernación 1122, barrio Villa Libertador, Córdoba, capital argentina. Y bueno, acá le voy a dejar con mi esposa para que le deje sus saludos. Hola, buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Como dice mi esposo, agradecidos en el Señor por la misericordia que ha tenido de darnos la oportunidad de un día más de vida, poder abrir nuestros ojos y estar de pie y poder ver esta maravilla que nos ha dado en el día de hoy. Darle gracias por cada uno de ustedes, por aquellos hermanos que en este momento están apartando ese tiempo para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir llenando sus vidas de sabiduría e inteligencia a través de la palabra del Señor, para que no sean avergonzados el día de mañana, para aquellos que vienen a traer palabras que no correspondan a su palabra, ¿no? Darles gracias a los pastores, como decimos siempre, por el tiempo que nos permiten hacer esto. Amén. Y gracias por estar, gracias por compartir con nosotros este momento. No sé, maestro. Sí, no, sí, como decía mi esposa, darle gracias a los pastores, pastor Seferino, a la pastora Sandra Bazán, que han confiado en nosotros, en permitirnos a través de este espacio poder compartir la palabra, poder compartir el estudio. Darle gracias también a los pastores jóvenes, el pastor Emanuel, pastora Yelén, a los líderes, a los hermanos en general, ¿no? a cada diácono, a los levitas, ¿no? a todo el ministerio de alabanza, a todos los servidores. Darle gracias a Dios porque no es una pérdida de tiempo, sino es una inversión. Los nombramos porque realmente los extrañamos. Realmente este tiempo es compartir con ustedes, aunque sea así, a través de las redes que nos permite, gracias a Dios que esto nos permite estar juntos, así como dice cada uno en su casa, pero juntos. Así que darle gracias a Dios, toda la gloria sea para Él, ¿no? Amén. Y bueno, a los hermanos del ministerio, saben que vayan sabiendo que aunque no nos veamos, yo después tomo asistencia a través de las personas que enganchan. Yo sé quién se engancha, yo sé quién nos está siguiendo. Y bueno, a los alumnos, saben que el día jueves a partir de esta hora tienen que apartar para el estudio bíblico. Así que a que no estemos en forma presencial, después yo me fijo quién vio, quién mandó mensajito, quién vio los estudios, y después le pongo presente o le pongo ausente, y bueno, después veremos cuando nos podamos reunir, ¿no? Sí, quiero avisarle que más adelante vamos a dar un examen. Yo calculo que ya en ese tiempo, si Dios así lo quiere y lo permite, ya estaremos en la iglesia. Hay un examen que se va a tomar o a dar en base a lo que hemos visto desde el Evangelio de Mateo en adelante. Así que vayan, no se pierdan los estudios. Si no tienen, pregunten, consíganlo, averigüen. Pero lo importante es que aunque no estemos congregados, podemos seguir conectados, ¿no? Y tampoco, aunque no estemos congregados, no es que no sea una excusa para no hacer el
estudio. Para no hacer el estudio, dedíquele una horita y cuarto a invertir en el reino, ¿no? A invertir en, las cosas, en el asunto. Como dijo Jesucristo cuando era niño, en los negocios de mis padres es necesario estar, ¿no? Y esto es parte del negocio del Señor. De poder estar en los asuntos del reino, predicando su palabra, enseñando la palabra, a través del discernimiento que el Espíritu Santo nos da, la revelación. Yo quiero compartirles que cuando uno va preparando el estudio, lo va dando, es mucha información que el Espíritu Santo nos va bajando y a veces por ahí hablo un poquito rápido porque no quiero que se me vaya nada de lo que el Espíritu Santo me va poniendo en ese momento, y a veces salgo del estudio para dar lo que realmente el Espíritu Santo me hace sentir que lo dé. Pero de todos modos, de eso se trata, ¿no? De llevar la palabra, de llevar un mensaje que no solamente sea un estudio bíblico muy estructurado, sino darle libertad al Espíritu Santo que a través del estudio lo pueda administrar. Podemos ser ministrados, primeramente somos ministrados nosotros cuando preparamos la clase, y después somos nuevamente ministrados mientras vamos hablando y vamos dando, ¿no? los puntos que el Espíritu Santo ha permitido que demos, y a veces hacemos hincapié en algunos puntos, otros pasos que realmente podamos estar conectados a través del, como dice la palabra de Dios, unánime, ¿no? En un mismo espíritu, en un mismo ánimo, en un mismo espíritu quiere decir, ¿no? Juntos, unánime, ¿no? Estamos en el mismo espíritu, estamos juntos, pero estamos unánime, ¿no? Así que le damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando, a los hermanos de Buenos Aires, a los hermanos y pastores, ¿no? De otras congregaciones. Yo sé que lo están siguiendo muchos otros pastores. Le damos gracias, pastores conocidos, pastores amigos, pastores que no hemos visto nunca, pero lo hemos conocido a través de las redes sociales, siempre dejan su mensajito, ¿no? Pastores de Estados Unidos, de Atlanta, Georgia, pastores de Buenos Aires, acá de Córdoba capital también, así que le damos gracias a cada siervo, ¿no? Que el Señor guarde su vida, lo siga usando, lo siga protegiendo de estos días malos, y que realmente sigamos orando para que todo esto pase y podamos realmente volver a la grey, ¿no? Volver a congregarnos y poder seguir alabando y exaltando el nombre del Señor, que es lo que importa, hasta que el Señor venga, ¿no? Amén. Que viene muy pronto, ¿no? Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Quiero recordarles que, que el jueves pasado habíamos visto la primera parte, en la cual el versículo principal del libro de Hechos está en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Donde hay mucho para escudriñar en ese pasaje, la palabra, ¿no? Que nos habla la palabra de Dios. Léalo, maestro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, ¿no? Me seréis testigos, ¿no? Seréis testigos es testificar a Cristo, es hablar del Señor, es predicar, es anunciar las buenas nuevas, ¿no? Me seréis por testigos. Pero antes de eso, antes de ser testigo, como habíamos explicado, yo creo con claridad el jueves pasado, antes de testificar a Cristo, yo tengo que ser empoderado a través del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios en la primera mitad del pasaje, pero recibiréis poder. ¿Cuándo voy a recibir ese poder para poder testificar a Cristo? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo solamente serán palabras de hombre, solamente serán ideas de hombre, solamente será conocimiento humano. Pero cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, ya no somos nosotros quien habla, sino el Espíritu Santo de Dios, usando como instrumento nuestra boca, ¿no? Y Él llenará nuestra boca para que nosotros podamos hablar lo que Él manda, ¿no? Por eso es importante conocer al Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo y estar en comunión con Él, para que podamos discernir cuando Él no habla, ¿no? Porque muchas veces, he escuchado muchas veces, ¿no? De hermanos que dicen, el Espíritu Santo me habló y me dijo que no me tengo que congregar. Entonces, claro, y te dicen con una certeza y una firmeza en sus dichos, que realmente se la terminaron creyendo, y el Espíritu Santo nunca te va a decir que no te congregues, que no vayas a la iglesia, que no lea la palabra, que no ore, sino todo lo contrario, te va a exhortar a que lo haga. Pero eso es lo importante, ¿no? Saber reconocer la voz del Espíritu Santo,
Entonces, una vez que yo tengo el Espíritu Santo, soy empoderado del Espíritu Santo, recién ahí voy a testificar a Cristo. Me seréis por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, ese es el poder. Porque el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no? El predicar la palabra, el llevar la palabra te empodera, ¿no? Pero no es poder de hombre, no es con fuerzas humanas, sino es con el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Que Él nos empodera, Él nos autoriza, Él nos avala, Él nos da la cobertura para poder predicar a Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el versículo clave, ¿no? Otras palabras clave que habíamos visto el jueves pasado de este estudio del libro de los Hechos era poder, Espíritu Santo y ya iglesia, ¿no? Acá ya entra la palabra iglesia, ¿no? A hacer más oída, más leída, ¿no? Esta palabra iglesia a partir del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque este libro es el comienzo de la iglesia. A partir de Hechos, capítulo 2, cuando estos apóstoles en la fiesta de Pentecostés o en la fiesta de las primicias reciben el bautismo y la llenura del Espíritu Santo como primicia de Dios, reciben estos apóstoles el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde comienza la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva que uno la conoce, ¿no? Que en realidad lo único que tiene que cambiar es el espacio físico, de la iglesia primitiva a la iglesia moderna, pero el espíritu de la predicación, la doctrina, debe ser siempre la misma que predicó Pedro, que predicó Juan, que predicó Pablo, ¿no es cierto? Y todos esos apóstoles que caminaron con Jesucristo, inclusive aquellos que en el comienzo de la iglesia se fueron convirtiendo al Señor, caso Timoteo, Bernabé, Sila, Felipe, toda esa gente, ¿no es cierto?, que un día decidieron cambiar su vida, porque el Señor Jesucristo se le apareció en su vida, ¿cierto?, consagraron su vida, se comprometieron con el Señor, y entonces su vida nunca más volvieron a ser igual. Entonces, esa es la vida del cristiano. Eso es lo que este libro de los Hechos nos enseña, ¿no? Los primeros pasos de la iglesia, ¿no? Y es como todo bebé, ¿no? Los primeros pasos, muchas veces, ¿qué pasa cuando un bebé recién está empezando a caminar, ¿no? No solamente camina, sino que empieza por ahí a gatear, se para, se cae, se tropieza, entonces le cuesta firmarse en sus pies para poder empezar a dar pasos firmes. Y así también es la iglesia, así funciona la iglesia. Acá la iglesia, al principio sí, vemos que a partir de Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza a dar el discurso, empieza a testificar a Cristo empoderado, porque en Pedro se cumple la palabra de Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis por testigo en Jerusalén. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pedro, una vez ser lleno del Espíritu Santo, una vez de recibir ese poder, salió y predicó a la multitud, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Primero, del cumplimiento. ¿Por qué? Porque hubo una promesa. Cuando Jesucristo caminó esta tierra, durante su ministerio, hizo una promesa que era necesario que Él se fuera, ¿para qué? Viniera el Consolador. Viniera el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Era necesario que Él se fuera, ¿para qué? Para que viniera el Consolador, ¿no es cierto? El Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos en el versículo 5 de Hechos capítulo 1, donde dice la palabra de Dios, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando Jesús dice esto, es el momento que Jesús, después de la resurrección, caminó 40 días sobre la tierra, ¿no es cierto?, donde hubo muchos testigos que lo vieron, ¿no es cierto?, pero llegó el momento de ascender a los cielos, de irse, ¿no? Y qué imagen, ¿no?, triste para sus discípulos, para esos futuros apóstoles, ¿no? Porque ya no estaba el maestro, ya no iba a estar aquel que los guió, aquel que les enseñó, aquel que los corrigió, aquel que caminó con ellos, que durmió con ellos, que comió con ellos, ¿no es cierto? Aquel padre espiritual, por decirlo así, ¿no? Aquel pastor de los pastores, se tenía que ir. Ahora, ¿qué podría haber pasado por la cabeza de esos discípulos cuando llegó el momento? Porque una cosa es saber que él se tiene que ir, y otra cosa es cuando llega el momento, ¿no? Cuando llega el momento, ¿qué
qué mezcla de tristeza, de congoja, de lágrimas, Mezcla de sentimientos. de mucho sentimiento, ¿no? De saber, ¿y ahora cómo seguimos? ¿No? Y seguramente por sus cabezas pasó muchos pensamientos, ¿no es cierto? Sentimientos encontrados en el sentido de decir, ya no los tengo más. Está bien, Él nos prometió el Espíritu Santo de Dios, que iba a venir su Espíritu sobre nosotros. Pero una cosa es tener el Espíritu, otra cosa es caminar con Él. Yo lo veo en el punto de vista más carnal, ¿no? Que espiritual. Lo veo a estos discípulos como hombres carnales, ¿no? Que ya su guía ya no iba a estar. Y ahora, qué responsabilidad para los que quedan. Qué responsabilidad para esos 12, ¿no? Que ahora, ¿cómo continuamos? ¿Qué hacemos? Bueno, el Señor nos dijo que nos fuéramos a Jerusalén, que esperemos allí, hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. Y después el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar. Ahora, era por fe, hermano. Era por fe. Era por absoluta fe. E irse y esperar. ¿No es cierto? Porque ya el maestro ya no estaba físicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron en el aposento alto, en Jerusalén, donde reciben la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en la fiesta de las primicias. Reciben las primicias estos discípulos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí donde se empieza a cumplir la palabra, en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, me seréis por testigo, ¿en dónde? En Judea, Samaria y en los confines de Judea, en Jerusalén. Judea. Bueno, ahí empezó en Jerusalén. Entonces ya se empieza a cumplir la palabra con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque automáticamente, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro da su primer discurso. Empieza a predicar el arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que se empieza a cumplir la palabra, ¿no es cierto? Empezaría por testigo en Jerusalén. Empezaría por Jerusalén, por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos cómo se empieza paso a paso a cumplir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos también que en el capítulo 2 de los Hechos, ¿no? Que los comienzos de la iglesia también no fue fácil. No fue fácil empezar de cero. Recuerden que acá los discípulos recorrían grandes distancias a pie o a caballo, o sea, no había las facilidades que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Por ejemplo, usar este medio, y a través de este medio, a través del Facebook Live en vivo, lo están viendo en la otra punta del mundo, ¿no? Gente hermanos posiblemente que no conocemos, o gente que no conocemos, que no hemos visto nunca, que no sabemos sus vidas, pero sé que del otro lado se está viendo. Y los discípulos no tenían esto, no tenían esta facilidad, no tenían un celular para mandar mensajes, no tenían internet para poder ver prédicas, no tenían la Biblia, ¿cierto? O sea, tenían rollos, ¿no es cierto?, que formaban parte, que lo tenían los profetas, la Torá, pero no tenían la Biblia de la que tenemos nosotros, la facilidad que tenemos hoy en día, este libro, no lo tenían ellos, ¿cierto? Y empezar sin dinero, porque recuerden que habían renunciado a todo, habían dejado todo, entonces empezar a vivir y a cada paso era por fe, ¿no? Pero también tenía sus obstáculos, como le dije recién, como todo niño que empieza a caminar, todo bebé, ¿cierto? Les cuesta afirmarse, ¿cierto? Y empezamos a ver las adversidades que tiene la iglesia, ¿no? De esta corriente judaica que era la primera que se le levantó a los discípulos, porque no creían en Jesucristo, no creían que Jesucristo era el Mesías, no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque de hecho lo habían crucificado por eso, ¿no es cierto? Entonces se empieza ya la persecución en la iglesia, y empieza a hacer ruido la iglesia, ¿no? Ya no eran 2 o 3 reunidos, sino ya empezaba a haber gente, ¿no? Y acá en el día de Pentecostés, la gente que se arrimó a ver qué sucedía en el aposento alto, en esa casa, ¿no es cierto? La gente de todas las regiones, donde muchos se convirtieron. Ya lo ven más adelante en las epístolas, cómo se empiezan a fundar iglesias, porque vamos a decir, pero ¿cómo llegó el Evangelio a tal lugar? ¿Cómo llegó el Evangelio a tal lado? Porque los viajes de Pablo llegó a un lugar donde había ya cristianos. Y dice, ¿quién les predicó a estos cristianos? Y bueno, muchos estudiosos dicen que las semillas o los cimientos de muchas iglesias fueron este día de Pentecostés.
donde hubo mucha gente de muchos lugares, donde se convirtieron a Cristo a través de la predicación de Pedro, y ellos llevaron el Evangelio a sus lugares de origen, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en el estudio de las epístolas de Pablo. Pero bueno, tenemos esta escena, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y bueno, y ahora la tarea de los discípulos, evangelizar, predicar, la tarea de la iglesia, empezar a formar la iglesia, a fundar iglesia. Entonces, también vemos, lo último que habíamos visto era los primeros mártires también, ¿no? Cuando ya se empieza a levantar la persecución, el primer mártir Esteban, que fue apedreado, y antes de ser apedreado, él predicó la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento, hasta Jesucristo, ¿no es cierto? Y en un momento lleno del Espíritu Santo de Dios, ve los cielos abrirse, ¿no? Y entregar su alma, su espíritu al Señor, ¿no? Sin importarle los golpes de las piedras, y fue el primer mártir, ¿no? En la era cristiana, por decirlo así, y vemos a alguien que se empieza a levantar, ¿no? Que se llamaba Saulo, en el cual empezaba a acosar a la iglesia, empezaba a perseguir, pero era con violencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Acá vemos Saulo de Tarso, ¿no? Judío, ciudadano romano, pero era un judío, ¿no? Era una persona muy religiosa, muy preparada, muy instruida en la palabra, en la cual fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia primitiva, consintió en la muerte de Esteban, y este mismo Saulo se armaba de otros hombres que lo acompañaban y iban puerta por puerta, ¿no? Entrando con violencia y sacando a hombres y mujeres si veían que se predicaba Cristo. Si tenían pinta de cristiano, por la duda lo llevaban detenido, ¿no? Entonces así empezó. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo Dios de lo malo revierte la situación, ¿no? Porque mire lo que dice el versículo número 2. El versículo número 1 de Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo consentía en su muerte. Entonces era cómplice de la muerte de los cristianos, ¿no? Dice: en aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? La iglesia. Contra la iglesia, ¿no es cierto? Que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Y me seré por testigo en Jerusalén. Ya se predicó en Jerusalén. Ahora tenían que ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo hacía el Señor para impulsar a que se cumpliera esta palabra? ¿Qué pasó? El Señor usó la persecución. Para poder, ¿cómo continúa el versículo? Dice: todos fueron esparcidos. Y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? ¿Por la tierra de dónde? De Judea y de Samaria. Y de Samaria, o sea que fueron esparcidos. O sea que ya cada palabra se empieza a cumplir. La promesa, la orden del Señor se empieza a cumplir. Me seré testigo en Jerusalén. La persecución lo hace que se empiecen a desparramarse por tierra de Judea y Samaria. ¿Ve cómo se empieza a cumplir la palabra de Dios? A veces uno carnalmente mira la persecución y dice: pero ¿cómo puede ser este Saulo que se levanta? Pero era necesaria la persecución, era necesario que esto sucediera para que los discípulos y aquellos que predicaban a Cristo fueran esparcidos, porque la palabra de Dios, a pesar de toda circunstancia, de toda situación, se tiene que cumplir, porque fue decretada por el Señor. Entonces la palabra de Dios se tiene que cumplir. Como sea, el Señor lo sabe. Acá usó la persecución, porque si no había persecución, muy difícilmente estos cristianos salieron a predicar. Entonces el Señor tuvo que correr con la persecución.
y esparcirlo. No que se fueran todos juntos, sino esparcirlo, ¿cierto? A Judea, a Samaria, y así empiezan, ¿no es cierto?, a propagar el Evangelio. Pero ¿cómo ocurrió eso? Con una persecución, ¿no? Veo que a veces las persecuciones traen resultados buenos, ¿no? No todo es trágico en la persecución. Sí, a uno no le gusta que sea perseguido, pero debemos saber y debemos estar preparados, porque la palabra de Dios nos enseña que vamos a recibir, vamos a sufrir persecución por causa del Evangelio, vamos a tribulación, vamos a sufrir persecución, vamos a ser apedreados, aunque sea espiritualmente, vamos a ser maldecidos, vamos a ser menospreciados. ¿Por qué? Porque por causa del Evangelio, por predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero a veces es necesario, porque eso te va forjando un carácter, te va madurando, te va enseñando. ¿Qué es lo que te enseña la persecución? Que vas por la buena senda. Preocúpate cuando nadie te persiga. Preocúpate cuando lo que vos hables y prediques no cause impacto en la otra persona. Cuando nadie se manifieste, cuando vos abrís la boca y predicas y nadie se manifiesta, yo diré, preocúpate por lo que estás predicando. Pero si causa impacto en el otro y se te levanta, ¿por qué? Porque Pablo nos enseña que la lucha no es contra quién. Contra carne. Contra carne ni sangre. Entonces, ¿qué pasa? Como el mundo está en cautividad, vos vas con la palabra, empoderado por el Espíritu Santo, a llevar palabras de salvación, a llevar palabras de vida, a hacer apertura de cárcel a través de la palabra. El carcelero no te va a dejar. El carcelero no te va a permitir. Hay un pasaje del carcelero en Hechos capítulo 16, ¿no es cierto?, donde las cárceles de los presos se fueron abiertas en la noche que Pablo y Silas estaban encarcelados, y empezaron llegado a medianoche, empezaron a adorar al Señor. Y el carcelero, ¿qué hizo? Se quiso suicidar porque pensó que todos los presos se le habían escapado. Pero Pablo se asomó y le dijo, no te hagas ningún mal, estamos todos acá, ven. Y ahí Pablo le predica a Jesucristo y este carcelero se convierte, él y toda su familia, y se bautizan, ¿no? Pero ¿qué iba a hacer el carcelero? Se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a una autoridad y iba a tener que rendir cuenta de la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Espiritualmente, cuando uno predica, ocurren estas cosas, ¿no? Apertura de cárceles, para que la persona salga de la cautividad, que la persona le alumbre la palabra del Evangelio, la luz del Evangelio, ¿no? Y que ya no estará en tinieblas. Pero ¿qué pasa? Hay fuerzas espirituales que no permiten que tu palabra llegue. Entonces se te levanta, usa lo que sea para impedir que tu palabra llegue, o que la palabra de Dios, mejor dicho, llegue a esa persona. Esos son los impedimentos que tenía la iglesia, y ya lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, a lo largo de las epístolas, a lo largo de las cartas de Pablo, a lo largo del Nuevo Testamento, cómo tuvo que luchar Pablo. Por eso que uno, cuando hace el discurso de despedida, Pablo, uno lo entiende, ¿no? Y realmente piensa en sí mismo, yo la verdad no pasé ni el 1% de lo que pasó Pablo. ¿Cuánto me falta por caminar? ¿Cuánto nos falta por transitar? ¿Cuánto nos falta padecer por lo que padeció Pablo, ¿no? Y ver a veces, decir, bueno, vaya, miren lo que pasó a esta gente, ¿no? Pero era necesario que esta gente padeciese lo que padeció para que la palabra de Dios hoy pueda ser predicada por nosotros. Porque si esto no salía, el Señor no permitía la persecución, la palabra de Dios iba a quedar en Jerusalén. Y hoy, muy difícilmente el Evangelio sería conocido en el resto del mundo. Entonces, gracias a esa persecución, hoy podemos conocer al Señor Jesucristo, hoy podemos ser hijos de Dios, hoy podemos predicar la palabra de Dios, hoy podemos tener esa salvación que el Señor nos da por gracia. Entonces, gracias a esa persecución, hoy usted y yo somos salvos, a través de la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, ahora sí continuamos con la clase de hoy. Esta era una introducción de lo que le quería dar, pero sí, el fuego se extiende. O sea, el fuego se enciende en Jerusalén, ahora se tiene que extender ese fuego, ¿no? Y esto, este pasaje de los primeros pasos de la iglesia va de Hechos, capítulo 8, versículo 4, hasta el 12,
capítulo 12, versículo 25, ¿no? Donde, ¿qué pasa? Los discípulos habían sido testigos en Jerusalén, pero ¿qué pasa? Jesús le había dicho que deberían ir a Judea, a Samaria. Ahora, ¿cómo lo lograron? Es como le dije recién, a través de la persecución, ¿no? Y esto explica también la llegada de la obra a Samaria. Por ejemplo, ¿qué pasa? Mira, Hechos, capítulo 8, versículo 5. ¿Cómo llega a Samaria la palabra de Dios? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue el portador de la palabra a Samaria. Léalo de nuevo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo, ¿no? Entonces, ¿ves cómo se empieza a cumplir la palabra, esa promesa de Dios, o esa orden de Dios, ¿no es cierto? O esa comisión de parte de Dios, y me seréis por testigo en Jerusalén, en Judea, ya entramos acá en Samaria, ¿no? Y bueno, acá la palabra de Dios fue predicada en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y ahí ya cambia la cosa, porque a lo último de la tierra ya lo incluye usted, me incluye a mí, los incluye a la iglesia de Jesucristo hoy en día, esparcida por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, y como le dije en la clase pasada, el libro de los Hechos no se cerró. El libro de los Hechos sigue abierto y le seguimos escribiendo día a día, ¿cierto? A través de su vida, a través de la mía, a través de la iglesia en general, de los hermanos que están en otras partes del mundo, de distintas congregaciones. El libro de los Hechos no tiene un final. No tiene un final. Entonces, ¿qué pasa? Hasta lo último de la tierra es la tarea que tenemos que hacer nosotros día a día, de predicar a Jesucristo. Hasta lo último de la tierra. No lo hicieron estos discípulos. Estos primeros discípulos de la iglesia primitiva no llegó hasta lo último de la tierra. Por eso el libro de los Hechos sigue abierto. Lo estamos escribiendo día a día la iglesia hoy contemporánea. Hay gente que no conoce a Jesucristo. Hay gente que no ha sido predicado Jesucristo. Lo pueden conocer de oída, pero no le ha sido predicado el Evangelio. No le han dado la oportunidad todavía de recibir a Cristo en su corazón. Entonces ese ya es tarea de la iglesia moderna, de usted, de mí, de ella, de todos los que nos congregamos y recibimos una vez Cristo, impartir la predicación, presentar a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa ya es la tarea nuestra. Por eso la palabra de Dios dice hasta lo último de la tierra. Ya es tarea de la iglesia moderna eso. Ellos pusieron el cimiento, estos discípulos. Predicaron en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya nos corresponde a nosotros. Por eso este libro de los Hechos nos incluye a nosotros. Nosotros formamos parte de este libro de los Hechos. Por eso nosotros, como la iglesia, cuando digo nosotros hablamos de la iglesia, ¿no es cierto? Es hoy en día uno de los actores principales del libro de los Hechos. A través del Espíritu Santo hoy la iglesia sigue predicando el Evangelio de Cristo. Seguimos la predicación. Para que toda criatura, hasta que toda criatura no le sea predicada a Jesucristo, el Señor no va a venir. Pero ya falta poquito, ya falta muy poquito, porque a través de las redes sociales y a través de esta pandemia que se ha hecho una explosión en las redes sociales de predicación en vivo, y sabemos que de esa forma se llegan las personas en la otra punta del mundo, en la otra punta del planeta. Hay gente que está siguiendo esta transmisión, que está viendo, escuchando, oyendo la palabra del Señor. Entonces, ve cómo se va cumpliendo hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, los judíos, ¿qué hacían? Tenían que predicar en Samaria. ¿Pero qué pasaba? Los judíos, había una división entre judíos y samaritanos. Por eso, a partir de ahí empieza el problema de la iglesia. Los religiosos, los judaizantes, no querían que la palabra de Dios se predicara a los no judíos. Y Samaria era considerada una ciudad no judía. ¿Por qué? Porque yo, para entender esto, me tengo que remontar al Antiguo Testamento y poder ver
que cuando Israel, una vez muerto Salomón, se divide, reino del norte y reino del sur, esto lo vimos el año pasado, el reino del norte se forman con las 10 tribus y bajo el nombre de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur con 2 tribus, la capital era Judea, era Judá, ¿me entienden? Entonces, a partir de ahí, cuando se divide Israel, después de la muerte de Salomón, ¿cierto? Está el reino del norte, el reino del sur, y a lo largo de la historia, a lo largo de los reyes, ¿cierto? Se hace una línea paralela entre estos 2 reinos, hasta que viene la deportación. El reino del norte es deportado, ¿no es cierto?, por los asirios, llevado cautivo 70 años. Reino del sur es deportado, llevado cautivo por los babilónicos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Israel, después de los 70 años, tiene que volver, vuelve solamente el reino del sur. Reino del norte, muy poquitos judíos volvieron, pero muy poquitos. Muchos se quedaron arraigados en esas tierras, muchos, la sangre, o sea, los judíos se fueron mezclando con los paganos, por decirlo así. Se fueron mezclando, casándose con mujeres no judías. Entonces ya la raza judía ya no era pura, sino ya entraron a mezclarse las razas. Entonces en los tiempos de Jesucristo, eso no se los consideraba a los samaritanos como judíos, puesto que ya en los tiempos de acá del libro de los Hechos, ya el samaritano ya no era judío, eran descendientes de otras razas, ¿no es cierto? El judío que en su momento fue llevado cautivo eran verdaderos judíos, ¿cierto? Judíos puros, por decirlo así, para ilustrarlo, ¿no? Pero ya con el correr de los años, de los tiempos, pasaron muchos años, esa pureza en la sangre judía se fue mezclando. Hasta que llegó un momento que en los tiempos del libro de los Hechos ya el samaritano ya no era judío. Entonces, ¿qué pasa? El judío de Jerusalén siempre trató al samaritano como traidor, por no volver de la cautividad, se quedaron. Entonces, por eso usted va a ver siempre que judío y samaritano no se llevaban, por eso va a ver siempre la mujer samaritana que le da el agua al Señor Jesucristo. Entonces va a ver ahí que los judíos, los verdaderos judíos, estos judaizantes, estos fariseos, no permitían que la palabra de Dios se llevara ¿a quién? A los samaritanos, porque no los consideraban judíos. De hecho ya no eran judíos. Su sangre se había mezclado, las razas se habían mezclado, las costumbres se habían mezclado, y ya el samaritano estaba más tirando al paganismo, ¿no es cierto? Ya no practicaban que ya se había perdido eso. Entonces era una nación pagana más, ya no pertenecían a los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el problema que tenían, los primeros problemas que tuvo la iglesia: llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, pero no se lo tenía que llevar. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos despreciaban a los samaritanos, ¿cierto? Por ser una raza mixta, ¿no es cierto? Al unirse con los gentiles y por tener una religión contaminada, ¿cierto?, con el paganismo. Ya habían dejado de practicar, muchos años dejado de practicar los rituales judíos y empezaron a practicar el paganismo, ¿no? En el capítulo 9, versículos del 1 al 19, vemos la historia conmovedora de este libro, ¿no es cierto?, que es la conversión de un imposible, de este Saulo que asolaba la iglesia, que perseguía la iglesia. Es más, camino a Damasco, iba en busca de cristianos para encarcelarlo, pero ¿qué pasó? En el camino se le aparece el Señor, y todos conocemos el relato, ¿no? Se le aparece a Saulo, ¿no? Y es tirado rostro a tierra y oye una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién es esa voz? ¿Quién eres? Soy el Señor Jesucristo, a quien tú persigues, le dice, ¿no? Entonces ahí vemos la conversión de Pablo, ¿no? De un imposible, aquel que uno, si lo puede haber conocido a Saulo y después conocido a Pablo, esta no es la misma persona, esta no es la persona que perseguía y mataba a cristianos, aquella que era cómplice de los asesinatos de los cristianos.
pero era el mismo. ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Y es lo que debemos hacer como iglesia, llevar a aquellos imposibles a que tengan un encuentro con el Señor. Que el que cambie el Señor no es uno. Uno tiene que hacer llevarlo a los pies de Cristo, presentar al Señor Jesucristo. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo es el que convence. El Señor Jesucristo es el que transforma. Pero la persona es transformada ¿cuándo? ¿Cuando es convencida? No. ¿Cómo es convertida? Cuando tiene un encuentro con el Señor. Si uno no tiene un encuentro con el Señor, y cuando le digo un encuentro con el Señor, no es ir 3, 4 días a un lugar a apartarse, ¿no? Cuando uno le llama, vamos a hacer un encuentro. Sino, el encuentro lo puedes tener en el momento que vos dispongas de tu corazón. Cuando el Señor te escogió, hermano. Posiblemente no sepas, no conoces a Jesucristo, pero el Señor te escogió. Como le dijo el Señor Jesucristo, es útil pero le voy a enseñar lo que tienen que padecer en mi nombre. Tienen que discipular y formarlo en la escuela del dolor, del llanto, del quebranto, de la persecución. Codearse con la muerte, el apóstol Pablo, ¿no? Y nunca claudicó Pablo. Nunca aflojó, nunca retrocedió, sino estimaba por basura su propia vida, con tal de ganar. Ya vamos a ver el discurso de despedida de Pablo. Cómo realmente, cuánto nos falta a nosotros, cuánto camino por recorrer, ¿no? Para poder llegar a esa estatura de ese varón, ¿no? Y poder decir lo que dijo Pablo, ¿no? He terminado mi carrera con gozo, ¿no? Y no he rehusado de anunciar el Evangelio en ningún lado, ¿no? Y soy libre de la sangre que cualquiera, hermano. A todos les prediqué. Ya es decisión si uno quiere recibir a Cristo o no. Pero yo le presenté al Señor, ¿no? Y ese era el apóstol Pablo, ¿no? Después del capítulo 9, versículo 32, hasta el capítulo 12, nos encontramos otra vez con quien entra en escena nuevamente, el apóstol Pedro, ¿no? Aquel impetuoso, pero también inestable Pedro. Este discípulo, ¿no? que por ahí emocionalmente, ¿no? Por ahí lo traicionaba, ¿no? Los sentimientos, pero es ahora uno de los que sigue de cerca la figura del maestro, ¿no? Donde también mucha gente lo venía a ver a Pedro, a pedirle que fuera a su casa a orar. Ya se lo veía como un maestro, como una figura representativa, ¿no? De la iglesia, ¿no? Entonces, por eso que también Pedro, en estos pasajes vemos muchos milagros. Resucitó a Dorcas, esta mujer, ¿no? Amada por la comunidad, ¿no? También a Eneas. Vemos varios milagros, ¿no? Vemos también cómo el Señor lo usa a Pedro para llevar la palabra en la casa de Cornelio. Esto está en el capítulo 10, ¿no? Ya que me quiero detener un poquito a hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el capítulo 10 nos habla de que Pedro recibe una visión, ¿no? Donde el Espíritu Santo le dice, levántate, mata y come, ¿no? Y en esa visión veo muchos animales que estaban prohibidos, que eran considerados inmundos para el judío, ¿no? Pero el Señor lo exhorta a Pedro, le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué, ¿no? Por ejemplo, el versículo número 13 dice, y le vino una voz, le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, ¿no? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, está prohibido. Para el judío está prohibido esas cosas inmundas para comer. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto tiene una profundidad, mi hermano, en este versículo. ¿Por qué? Porque acá lo que esta visión lo que debe mostrar a Pedro es que en cuanto a la predicación, que fuera a predicar a los gentiles. Aquel que el judío consideraba no apto para el evangelio, aquel que el judío consideraba
inmundo por el solo hecho de no estar circuncidado y de no tener por sus venas sangre judía y de no practicar los rituales judaicos. Entonces, inmundas, eran personas detestables, ¿no? Pero mire cómo Dios transforma y cómo rompe toda estructura, toda religiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al más judío de todo lo manda a predicarle a los gentiles. ¿Y qué pasa? Llega a la casa de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, cristiano, conocedor de la palabra de Dios. Cuando llega Pedro, un montón de gente, toda su familia y amigos reunidos en su casa, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, el versículo 34 del capítulo 10, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ahí le cayó la ficha a Pedro de la visión que había tenido. No llames inmundo a lo que Dios... ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pedro tenía que predicar al inmundo, a lo que él como judío consideraba inmundo, ¿no? Dios es un rompedor de estructura, ¿no? La religión que Pedro practicaba lo había estructurado, pero como Jesucristo no fundó ninguna religión, sino está por encima de toda religión, es el rompedor de ese cerco, rompe esa estructura, ese perímetro que no te deja ver más allá de lo que tu religión te permite. ¿Por qué? Porque para Pedro no podía predicarle. Es más, vamos a ver más adelante, hasta cara a cara, en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 11, me parece que dice que con Pablo se ponen cara a cara a discutir. Porque Pablo había sido llamado para predicar el evangelio, llevar el evangelio a los gentiles, y Pedro a los judíos. Entonces, en esa diferencia entre ellos, cara a cara discutieron, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Acá Pedro, el Señor, a través de la revelación, le hace ver que el Señor no hace excepción de personas. Y nosotros como hijos de Dios no debemos hacer excepción de personas. No ser selectivos a quien se le va a predicar. Porque siempre dije esto, y lo voy a sostener, que aquel que muchas veces menospreciamos el día de mañana puede ser nuestro líder, nuestro pastor. ¿Y qué vamos a hacer? Aquel hermano, aquel nuevo de la congregación, el día de mañana el Señor lo puede usar, lo puede levantar y termina siendo tu pastor. ¿Qué vas a hacer, hermano? Entonces, este es el Señor Jesucristo, ¿no? Aquel que no hace excepción de personas. Miren lo que dice el versículo 45 en adelante del capítulo 10. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos eran los judíos, los fieles de la circuncisión, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han de recibir el Espíritu Santo, tanto como nosotros? ¿Quién puede impedir la obra de Dios? ¿Quién puede impedir que la predicación? Nadie la puede impedir. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios sale de la boca del predicador y no volverá vacía. Las palabras de Dios son como saetas que van al corazón del que está escuchando. Y nadie la puede impedir. Nadie la puede impedir. El apóstol Pedro se dio cuenta. ¿Alguien puede impedir? Si mira cómo se derramó el Espíritu Santo sobre esto que yo considero inmundo. Por eso te digo, nunca hagas excepción de personas ni menosprecie a nadie. Porque el Espíritu Santo se puede derramar sobre esa persona. Dios la puede levantar y el día de mañana termina siendo tu pastor, ¿no? Esta es la lección que recibió Pedro, ¿no? Entonces, vemos cómo en el capítulo 10 habla, ¿no es cierto?, de que debemos predicar a todos. A todos, nadie se tiene que esperar del hermano. Esto es parte de la gran comisión que Jesucristo lo dejó a los discípulos, ¿cierto? Donde le dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. No dijo ir a Jerusalén, no dijo vayan a Judea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto incluye a los paganos en ese tiempo,
a los no judíos. Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, predicar de Jesucristo. Y me seréis por testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso se trata el Evangelio. Eso se trata de la predicación, predicar a Jesucristo. Ay, el maestro, pero yo no conozco, no sé, la palabra, no sé. Predica con tu testificar es dar tu testimonio. ¿De dónde Dios te sacó? Pablo, en su discurso, da cómo se convirtió en la conversión. Capítulo 9, Pablo da su testimonio. Cómo el Señor se le apareció en su vida. Eso se trata. Cómo el Señor llegó a tu vida. O el Señor en esta hora está llegando a tu vida. El Espíritu Santo de Dios sabe. Entonces de eso se trata. No llevar una religión. La religión no te va a salvar. La religión, Jesucristo no vino a predicar religión. Vino a predicar reino y salvación. Vino a predicar salvación. Vino a morir, a derramar su sangre, no para fundar una religión. A derramar su sangre para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ya no tengamos condenación, de pasar de muerte a vida. Yo he venido para que en mí tengáis vida y vida en abundancia. A eso vino Jesucristo. No vino a predicar una religión, no vino a predicar prosperidad, porque si hubiera predicado prosperidad, vemos acá el libro de los Hechos, que las iglesias eran a pulmón, eran por fe, que los hermanos lo que tenían, vendían sus bienes y lo ponían a disposición de los apóstoles para que ellos administraran el dinero, para aquellos que recorrían largas distancias y pudieran subsistir llevando el Evangelio. Acá no predicó otra cosa que no sea la salvación. Si a eso vino Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón de la predicación. ¿Qué va a predicar, hermano? ¿Qué va a predicar? Si no es salvación, si no es a Jesucristo. La palabra de Dios dice: todo aquel que predica otro evangelio distinto a este, sea anatema, está bajo maldición. Por eso yo tengo que conocer la palabra para poder entender lo que me están predicando. ¿Entienden? Como todavía la palabra no ha llegado hasta lo último de la tierra, por eso es que hay muchas sectas, hay mucho engaño a través de la predicación, se manipula la palabra, por eso hay falsas doctrinas. Hay gente que sigue esas falsas doctrinas porque no se le ha predicado todavía el verdadero evangelio, a Jesucristo como único Salvador. Entonces, falta trabajo, en el cual, por eso digo que el libro de los Hechos no se ha cerrado. Lo debemos escribir día a día, usted y yo. Continuamos. Hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Del capítulo 13 hasta el último capítulo, hasta el capítulo 28, ¿no es cierto? Hasta lo último de la tierra es el título de esta porción, que va del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Por ejemplo, ya empiezan los viajes misioneros de Pablo. Capítulo 13, capítulo 14, ¿cierto? El primer viaje misionero de Pablo. Dice, el punto de partida de este viaje fue la iglesia de Antioquía, que estaba en Siria. La primera iglesia gentil, no judía, de la historia, fundada por quién? Por Bernabé y por Pablo. Entonces en Antioquía tenemos la primera iglesia gentil, no judía, fundada por Pablo y Bernabé. Capítulo 15. En el capítulo 15 tenemos el concilio de Jerusalén. No, acá donde se juntan, se mandan llamar a todos los apóstoles, ¿no es cierto?, a Jerusalén, a decir, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Se le va a predicar a Jesucristo a los gentiles o a los judíos? De haber judíos ustedes, si se le predica a los gentiles, el gentil no es necesario que se circuncide. Entonces acá se ponen de acuerdo en cuanto a qué es lo que se va a predicar, nuevas ordenanzas en cuanto a que el judío exige que si el gentil también va a ser predicado, pero que se circuncide, que siga los rituales judíos.
pero llega a un acuerdo que no se le puede exigir si los mismos discípulos no podían llevar esa carga. ¿Cómo se le va a exigir a alguien que no es judío? Entonces acá hay una serie de congresos, por decirlo así, para utilizar una palabra un poco más moderna, en el cual se ponen de acuerdo, ¿cierto? Que sí se le va a predicar a los gentiles, pero sin imponerle pesadas cargas, que ni siquiera los mismos judíos no la podían llevar. No era necesario la circuncisión. Por eso más adelante en la epístola vamos a ver que Pablo habla de la circuncisión y de la incircuncisión, ¿no? Como algunos practicantes de los rituales y tenían esa doctrina judaica arraigada, exigían que el gentil se circuncidara, como si fuera la circuncisión lo que lo iba a salvar. Y Pablo hablaba, no, la circuncisión es de acá, es del corazón, no es el prepucio, es el corazón, la consagración, de eso hablaba, ¿no? Entonces acá vemos el concilio en Jerusalén, donde se ponen de acuerdo y se va a ver que, pongámonos de acuerdo a ver qué vamos a hablar, porque, a ver, yo Pablo hablo a los gentiles y después vienen los judíos por atrás y los confunden, diciéndoles que si no se circuncidan no son dignos, no son aptos. Entonces, ¿qué pasa? En las primeras iglesias de los gentiles, no judías, ¿esto qué causa? Confusión, dudas, te bajaba la fe. Mira cómo el enemigo usaba estos judíos, ¿no? De sembrar la duda, la semilla de la duda en cada iglesia. De que Pablo, tengan cuidado con Pablo, porque Pablo no fue uno de los 12, uno de los que caminó con Jesús, predica cosas distintas a lo que están predicando los otros. Entonces, como dice la palabra de Dios, donde hay acuerdo y bendición, entonces, ¿qué pasó? Hicieron el concilio o este congreso y se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Dictando nuevas reglas, nuevas ordenanzas, ¿para qué? Para que se pudiera predicar en armonía la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, este concilio trataba de qué? De aceptar a los gentiles, que el judío aceptara al gentil, que se siguiera llevando el evangelio a ellos. Porque acá Pedro, en la casa de Cornelio, recibe la revelación de no llamar inmundo a lo que Dios santificó, de que Dios no hace excepción de personas. Y esto Pedro lo entendió, entonces tuvo que hablar con los otros judíos para que entendieran lo que Pedro entendió, la revelación de parte de Dios. También tenemos en el capítulo 15, versículo 30 en adelante, ¿no es cierto? Hasta el capítulo 18, versículo 22, el segundo viaje misionero de Pablo. Acá se divide la iglesia por diferencia de opiniones. Acá vemos cómo empieza a hacer efecto esta semilla que sembraron los judíos y empiezan a dividir la iglesia. Y acá Pablo se le suma a un nuevo compañero que es Silas. Entonces empezar a batallar contra esto. Esto lo único que hacía era por ahí retrasar la obra. Porque en vez de predicar a Jesucristo y que la obra creciera, no, tenían que volver de nuevo a adoctrinarlo nuevamente, a enseñar nuevamente a Pablo. ¿Por qué? Porque el enemigo había sembrado la semilla de la duda. Entonces, en la persona nueva, cuando vos le enseñas a alguien, ¿cierto? Estás consolidando a alguien, viene alguien de afuera y le siembra otra doctrina, lo que causa en la persona es una duda, que es lo que causa muchas sectas hoy en día. Por esto dice la palabra de Dios que aún los escogidos se me han engañado en estos últimos tiempos, de gente que hoy predican muchas cosas y se han desenfocado de Jesucristo, ¿no? Donde gente predican la prosperidad como herramienta, o sea, en lo material, donde la prosperidad es espiritual, no material, porque de hecho lo material perece. Ahí el libro de Hebreos habla de lo perecedero y lo inconmovible, o sea, lo que perece. ¿De qué me sirve tener la riqueza, ¿cierto? Si mi alma se está perdiendo. Predicar la prosperidad como si fuera que Dios está obligado a hacerte millonario, Dios a darte una casa, a darte un auto, darte las comodidades. Acá los discípulos, hermanos, no tenían comodidades, pasaban necesidades como cualquier persona, ¿me entienden? Y esa es una de las tantas falsas corrientes de hoy en día, ¿cierto? Distintas corrientes que hay, las sectas adventistas, los mormones,
lo que hacen confundir, predican algo parecido, pero el trasfondo no tiene nada que ver. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los testigos de Jehová, vos ves, sí, la misma Biblia, nombran a Jesucristo, pero el trasfondo de eso es algo totalmente desvirtuado, ¿no? Como las corrientes que hay hoy en día dentro del mismo cristianismo, ¿no? Como te dije recién, predican prosperidad, ¿no? Ten cuidado con esas corrientes, porque en realidad, que le predican a Jesucristo, que le predican, cuando lo material suplanta la fe, salga corriendo, hermano, de ahí, huya de esa iglesia. Y yo digo con toda la autoridad de parte del Señor. Cuando lo material suplanta la fe, cuando el vasito de agua, caminar por sal, caminar sobre una tela o lo que sea, suplanta la fe, huya, hermano, de ahí. Que le prediquen a Jesucristo. Jesucristo, su ministerio no fue en base a esto de que se predica ahora. No es en base a esto que se predica ahora. Se ha desvirtuado totalmente la fe. Totalmente la fe se ha desvirtuado. Entonces tenemos que el trabajo de Pablo, de este viaje misionero, era, ¿no es cierto?, de que la iglesia se le había dividido, ¿cierto? Se le suma Silas, ¿cierto? Es el trabajo en este viaje, en el segundo viaje de Pablo, era entregar las ordenanzas. Lo que se había hablado en el concilio de Jerusalén, ¿cierto?, a través del segundo viaje misionero de Pablo, es llevar estas buenas nuevas, por decirlo así, ¿no?, que habían acordado en el concilio. Por ejemplo, el capítulo 16, versículos 4 y 5, dice: Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para los que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Me entienden? Acá te ves, este es el viaje de Pablo, el segundo viaje, ¿no? Llevar las ordenanzas, ¿para qué? Para afianzar, para que esa duda se le fuera, lo que habían sembrado, desarraigar esa semilla, antes que echara raíz en el corazón de la iglesia primitiva, de los nuevos convertidos. Desarraigar eso es llevar, y como dice el versículo 5, así que la iglesia eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasa? Y aumentaban el número de ellos, crecían. Eso habla de crecimiento, ¿no? En este viaje también se agrega Timoteo, ¿no? Este joven Timoteo, se agrega el segundo viaje de Pablo. Acá también vemos que en este segundo viaje Pablo llega por primera vez a tierras europeas, ¿no? Miren las distancias en las cuales tenían que hacer estos discípulos, ¿no? Estos apóstoles, largas distancias. A veces no queremos ir a la iglesia porque queda lejos. Está lejos. ¿Cuánto? Está unas 10 cuadras, más o menos. Está lejos. Mira acá. Pablo llegó hasta Europa a predicar el evangelio, ¿no es cierto?, en la ciudad de Neápolis. En el capítulo 17, Pablo llega a Grecia, a Atenas, que era la capital ¿de qué? Del politeísmo, de la capital de donde se mezclaban y había muchísimas religiones, muchos dioses, ¿no? Ahí tenía que predicar Pablo. Ahí donde Dios te los mandó, ¿no?, a predicar a esa gente que tenían arraigadas costumbres distintas, religiones distintas, adoraban a diversos dioses, ¿no? Entonces ahí es donde Pablo tenía que predicar a Jesucristo, ¿no? Pablo proclama la verdad, predica, ¿cierto?, al único Dios. De todos los dioses predica al único Dios. ¿Y qué predica? La locura de la cruz y la resurrección. Ese es el evangelio que debemos predicar, la cruz y la resurrección de Cristo. No predicar a un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado. La locura, la cruz quiere decir el sacrificio. ¿A qué vino Jesucristo? A la cruz vino. No vino a pasear, no vino a caminar, vino a la cruz. Vino a esta tierra como hombre y sabiendo que tenía que impartir lo que venía a cumplir su ministerio, pero su destino es la cruz. Y la resurrección. Aquel que le predica a Jesucristo no le predica la cruz y no le predica la resurrección, está predicando un Jesucristo falso, hermano.
a un Jesucristo falso. Esto es lo que predicaba Pablo, esto es lo que predicaban los apóstoles. Y la gente se convertía, y la gloria de Dios descendía a través del Espíritu Santo sobre esta gente, sobre esta predicación. Fíjense en la predicación, lean libros de Hechos. Predicaban prosperidad, no predicaban ni la prosperidad. No andaban con los mantos, como si el poder tuviera un pedazo de tela. Un ejemplo que doy. No, es la fe, hermano. Por eso le digo, cuando algo material suplanta la fe, salga de ahí, salga de ahí. Usted me va a decir, bueno, el pasaje de Elías y Eliseo del manto, pero eso es otra cosa. Hoy en día, si usted no es predicado a Jesucristo, se le predica la locura de la cruz, porque para el hombre es locura, pero para aquel que predica el Evangelio es poder de Dios, locura es lo que se pierden, dice la palabra. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que te predica la cruz y la resurrección. Esa es la base del evangelio. El capítulo 18, vemos que Pablo pasa a Corintios durante 1 año y 6 meses, estuvo anunciando las buenas nuevas en esa ciudad. Era una ciudad, Corinto era una ciudad muy conocida en Grecia, pero era conocida porque por la corrupción, ¿cierto? Allí se estableció una fuerte comunidad cristiana, pero había mucha corrupción. Por eso cuando ve el libro de los Corintios, Pablo exhorta, ¿no? Había que mucha fornicación, mucho adulterio, mucho pecado. Léalo y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Por eso es importante el contexto para entender el texto, ¿no? Leer las circunstancias en las cuales, ¿por qué Pablo dice a los Corintios esto? Cierta cosa y no lo dice en otra iglesia, porque en esta ciudad era una ciudad de mucho pecado, mucha degradación en las mujeres, mucha fornicación, cada uno tenga su propia mujer, o sea, era Sodoma y Gomorra la ciudad de Corinto. En el capítulo 18, versículo 23 al 21:15 está el tercer viaje de Pablo, ¿no? Que se caracteriza por el ministerio en Éfeso, que estuvo ahí aproximadamente 2 años Pablo, fundando esa iglesia, formando esa iglesia, ¿no? Hasta que hubo un alboroto en esa ciudad. ¿Qué pasó? ¿Con quién? Con los adoradores de la diosa Diana. Acá se le levantaron los idólatras. La imagen de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo en esa época. Y ahí tuvo que predicar Pablo. Vaya, qué lugares fue predicar Pablo, ¿no? ¿Qué obstáculos tenía para predicar Pablo, ¿no? ¿A qué lugares, no? Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo terminó el trabajo ahí, dejó una iglesia firme en la fe, firme y llena del Espíritu Santo de Dios. O sea que no hay nada imposible, no hay gigante, no hay nada que te pueda impedir la predicación. No hay nada que, si vos estás empoderado, como dice Hechos, capítulo versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis por testigo en todo lado. En todo lado, cuando vos tenés el Espíritu Santo con vos, ¿quién contra vos? ¿Quién puede cerrar tu boca? Porque no es tu boca, es la boca de Dios la que quieren cerrar. Y Él acampa alrededor nuestro como poderoso gigante, dice su palabra. Nada es imposible para Dios. Por eso el apóstol dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque tenía un momento de debilidad, Pablo. Cansancio físico, cansancio psicológico, porque todos estos problemas en la iglesia los quejaban a él y todos se dirigían a él. Y no es fácil, hermano, llevar adelante un ministerio. Cuando tenés un hermanito que te golpea la puerta, ay, pastor, ¿puedo hablar con usted? Me pasa esto. Bueno, vale. La ministra después del rato, pastor, ¿puedo hablar con usted? Ay, que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Bueno, otro, ay, que la hermanita tanto no me saludó. Y todas esas cosas, hermano, llega un momento que produce un desgaste en los ministros, ¿no? Por eso es importante que los servidores, aquellos que ya tenemos años, no hay que llevarle problema al pastor si no soluciona, ¿no? Pero bueno, el pastor conmigo sigue renegando todavía, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por el pastor que tengo, que me tiene paciencia. Pero no es fácil, hermano, no es fácil. Pablo, si no sos transformado, si no hay una transformación en tu vida, esto no lo vas a poder sobrellevar. Si no volvés a nacer de nuevo, si no tenés un encuentro con Dios,
Hay cosas que no vas a poder sobrellevar, hermano. Por eso tenés que decir, todo lo puedo en Cristo. Y es todo, toda adversidad, lo que sea, todo, dice la palabra de Dios. Lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si no es en Cristo, no puedo nada. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que es el que me da la fuerza. O sea, es el que me llena, es el motor que me impulsa a seguir adelante a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de la realidad que nos toque vivir. En Cristo lo podemos salir adelante, podemos seguir caminando, no importa lo que se levante. El apóstol Pablo, donde iba, era apedreado, era echado, lo tuvieron que bajar de una canasta por un paredón de la ciudad porque lo querían linchar, fue encarcelado, fue azotado, escupido. Y sin embargo, todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Porque si no fuera en Cristo, Pablo hubiera abandonado hace rato. Es más, no sé si se hubiera convertido. Pero en Cristo es otra cosa. En Cristo es donde nos empoderamos. Por eso, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Recibiréis poder y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios, ¿no? El regreso del tercer viaje se caracteriza por una nota muy triste y muy conmovedora, que está en el capítulo 20, el discurso de despedida de Pablo, ¿no? Acá vemos a un Pablo reunido en su iglesia. Dice, lo vamos a leer un tramo del pasaje. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? A todos los ancianos los hizo llamar. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas. El Evangelio muchas veces te va a arrancar lágrimas, hermano. Con muchas lágrimas y pruebas. ¿Quién te dijo que el camino de Dios no ibas a tener pruebas? ¿Quién te dijo que el camino de Dios no hay aflicción? ¿Quién te dijo que Dios te va a hacer millonario? Que Dios te va a dar las empresas, que si Pablo mandaba a los hermanos que trabajasen, el que quiera comer, que trabaje. Dios no está obligado. Eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Dios prospera si Dios prospera. Dios bendice si Dios bendice. Pero Dios no tiene la obligación de hacerte millonario. No tiene la obligación de. Y ese es un evangelio, una doctrina, una mala doctrina, una falsa doctrina que se está predicando hoy en día, con muchos movimientos. Muchos movimientos que predican prosperidad. Huya de esos movimientos, hermano. Huya de esos movimientos. Es una falsa doctrina. Y dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, de los mismos hermanos, lo acechaban. Por eso este espíritu judaizante se hizo muy fuerte en las iglesias primitivas. Sembraban dudas, temorizaban, juzgaban, criticaban. Eran verdadera piedra de tropiezo para el evangelio. Por eso en la religión, por eso Jesucristo no vino a predicar religión, vino a predicar salvación. La religión la fundó el hombre, la estructura la hizo el hombre. Por eso Jesucristo está fuera de todo. Por eso la palabra rompe toda estructura. La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido denunciarlo y enseñarlo públicamente y por la casa. Predicaba, Pablo era de campaña en público y también de predicar persona a persona. Dice, testificando, o sea, predicando a judíos, a gentiles, acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios, que se arrepientan. Es lo que se debe predicar la cruz, resurrección y arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Y dice, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, me voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Salvo, y miren lo que miren lo que dice el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me espera un auto 0 kilómetros. No. Me espera la casa nueva. Me espera todos esos bienes materiales. No, prisiones
y tribulaciones. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Pero de ninguna cosa hago caso. No, eso a Pablo no le interesaba. Nada le impedía, porque todo lo podía Cristo que lo fortalecía. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Con tal de qué? De que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. A pesar de las tribulaciones, ¿cómo tenés que terminar la carrera? Con gozo. A pesar de la persecución, ¿cómo debías terminar la carrera? Con gozo. A pesar de las cárceles, ¿cómo debías terminar la carrera? A pesar de los azotes, ¿cómo debías terminar la carrera, Pablo? Con gozo. Con gozo, ¿no? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No? Ese es el precio que Pablo tenía que pagar por predicar el Evangelio. Pero Pablo dice, no, yo voy a terminar mi carrera con gozo. ¿Por qué? Porque no me puedo atribular. Me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, pero yo voy a salir con gozo. Porque ¿sabe por qué? Porque le estoy haciendo daño al enemigo. Le estoy golpeando donde más le duele. ¿En dónde? En las aperturas de cárceles. En las aperturas de cárceles. Hay cristianos que están encarcelados, hay cristianos que están encerrados, hay cristianos que están bajo prisiones. Falta de perdón, fornicación, adulterio, engaño, mentira, raíz de amargura. Son prisiones. Pablo tenía derecho a tener raíz de amargura. Porque la gente no entraba en razón, porque donde sembraba venía el enemigo y le pateaba lo que había sembrado, le confundían la iglesia. A donde quería predicar lo bueno, era expulsado de las ciudades, era apedreado de las ciudades. ¿Tenía derecho a tener raíz de amargura, Pablo? Sí. ¿Tenía derecho a enojarse con Dios? Sí. ¿Tenía derecho de cuestionar a Dios? Sí. Pero no hizo caso de eso, porque él quería terminar su carrera con gozo. Versículo 25 dice, y ahora he aquí yo, de ninguno de todos vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, a todos les he predicado. Ninguno puede decir que yo no le he predicado, ninguno puede decir que yo no lo he visitado, ninguno puede decir que yo he menospreciado. De la sangre de todos estoy limpio, dice Pablo. Porque, verso 27, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Y acá la palabra todo es clave en el Evangelio. Usted tiene que predicar todo el Evangelio. Predicar toda la palabra, no lo que le conviene, no predicar la conveniencia, sino todo. Y es lo que muchas veces no se está haciendo. ¿Por qué no se predica todo el Evangelio? ¿Por qué no se predica el arrepentimiento? Por temor a que la gente se levante y se vaya. Porque no le gusta lo que le están diciendo. Por eso se predica prosperidad, por eso se predica que Dios te va a hacer millonario, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un auto, que Dios te va a dar la empresa. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero cuando vos le predicas el arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados, hay iglesias que tienen temor de predicar esto. Cuando vos predicas un infierno, hay iglesias que no lo predican por temor a que la gente no venga más. Pero Pablo no hizo eso. Pablo dijo, predicó todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia no es de uno, la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jesucristo. La iglesia se le da al pastor para que la administre. Las ovejas no son del pastor, las ovejas son de Jesucristo. Las ovejas son del Señor. Y daremos cuenta por cada oveja. Daremos cuenta por cada oveja que no se ha visitado. Por cada oveja que se la ha menospreciado. Por cada oveja que por culpa, y muchas veces de la vana gloria, de lo que sea, hay hermanos que se apartan. Yo hablo desde el ministro, desde un apóstol hasta el que limpia el baño, o hasta el que cuida autos afuera. Somos todos iguales delante de Dios. Y todos vamos a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. De las ovejas que se han perdido. Dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que no van a perdonar, no van a tener compasión, no van a tener piedad de la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿para qué? Para arrastrar tras de sí a los discípulos. A unos escogidos serán engañados. Acá habla de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas.
del falso evangelio de la prosperidad. Versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con lágrimas Pablo amonestaba, para que no se perdiera. Lo amonestaba con el amor del Señor, para edificar sobre él, sobre esa persona, fundamentar su vida espiritual a través de la palabra. Con lágrimas, Pablo. Viene el amor de Pablo, ¿no es cierto? Por la iglesia, por la iglesia. Este es el discurso de despedida que continúa, no es largo, pero qué detalle, ¿no? Qué discurso, ¿no? Un discurso triste, pero él dice que a pesar de todo eso él tenía que terminar con gozo. Y sí lo terminó con gozo, Pablo. No lo terminó como él quiso, pero sí lo terminó con gozo. Y terminamos con este pasaje, dice, el fin de la buena batalla, que va del capítulo 21, versículo 17, al capítulo 28, versículo 31. Dice que el gran escándalo para los judíos era que los gentiles eran incluidos a la misma altura y medida, que fueron incluidos, ¿cierto?, a la misma altura que ellos, que se lo pusieron a la misma altura, judíos y gentiles, ¿no es cierto?, en cuanto a la salvación. Por ejemplo, el capítulo 22, versículos 21 y 22 dice así. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Amén. ¿No? ¿Cómo sigue el versículo que sigue? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Amén, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo dice que dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿no? Y le oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra hasta el hombre, porque no conviene que viva, ¿no? Y sí, el enemigo, hermano, no le conviene que vos vivas, el enemigo no le conviene que vos prediques, el enemigo no le conviene que vos evangelices, no le conviene porque no es, le echa a perder su negocio. ¿Cuál es su negocio? Es arrebatarle todas las almas posibles y llevarlas al infierno a través de la confusión, ¿no? Inclusive a través dentro de las iglesias hay gente que se está yendo al infierno porque posiblemente se le predicó un falso evangelio y estén creídos en una falsa enseñanza y basada su vida espiritual en una falsa enseñanza, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña clarito, ¿no? Que debemos convertirse al Señor, ¿no? Debemos convertir, nuestra vida tiene que cambiar. Dice, de allí Pablo fue prisionero por los romanos 2 años, ¿no? Capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se les presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo, no te desanimes, no te desanimes. Así como hablaste con esa pasión y ese amor, así lo vas a hacer en Roma. Entonces acá el Señor le asegura que Pablo tenía que estar en Roma. Entonces ya se tenía que dejar de preocupar porque no lo iban a matar. Porque si no, Pablo no iba a llegar jamás a Roma con vida, ¿no? Pero acá también nos enseña que el Señor es lo que cumple lo promete, ¿no? Yo no sé qué Dios que te ha prometido. Seguramente hay una promesa, estoy seguro, de parte de Dios para tu vida. Y si no la ha cumplido, espera con gozo, hermano. Sé paciente. Dios va a cumplir la palabra en tu vida. No te dejaré hasta que lo haya hecho contigo lo que juré hacer, dice su palabra, ¿no? No te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que no cumpla lo que yo prometí en tu vida, ¿no? Y esa es una hermosa promesa que la cual debemos tener presente día a día, ¿no? Para que nuestra fe no caiga, ¿no es cierto? Y Pablo el Señor le dice, ten ánimo, o sea, parece que estaba desanimado,
estaba desanimado por todo lo que los rodeaba, todo lo que le acontecía, los obstáculos, todo lo que él sembraba, lo que él levantaba, venía el enemigo por atrás y lo derribaba y lo desarrollaba. Pero ten ánimo, dice, porque así como predicaste con esa pasión, vas a predicar en Roma, ¿no? Y la palabra de Dios se cumple, dice que Pablo fue prisionero 2 años en Roma, ¿cierto? Y este libro termina con una nota de triunfo. ¿Cuál es el triunfo? La nota de triunfo, o sea, capítulo 28, versículos 30 y 31, ¿qué dice? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y sin impedimento, ¿no? Mire cómo seguía predicando encarcelado, ¿cierto? Acá también, durante estos 2 años que estuvo preso en Roma, ahí, bajo la unción del Espíritu Santo, Pablo escribió las cartas a los Éfesos, a los Filipenses, a los Colosenses, a la epístola a Filemón y posiblemente a los Hebreos, ¿no? O sea que Pablo aprovechaba ese momento del encarcelamiento y escribía las cartas a las iglesias, ahí las epístolas. Por eso es importante conocer este libro, para ver después el contexto de este libro para entender las epístolas. Como yo le dije en la clase pasada, las epístolas de Pablo van todas dentro del libro y el periodo del libro de los Hechos. O sea que el libro de los Hechos envuelve todas las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, ¿cierto? De Timoteo, están todas en el tiempo del libro de los Hechos. Así que hasta acá finalizamos el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Como le dije al principio, este libro es el único del libro que no tiene un final, sino que se escribe día a día. Y ya los autores de este libro, aparte del Espíritu Santo de Dios, eso usted, y soy yo, es la iglesia en su conjunto. Así que desde ya muchísimas gracias por su atención. Lo hemos pasado un poquito la hora, pero era necesario poder hablar y extenderlo en base a este estudio. El próximo jueves ya vamos a continuar con los estudios, se va a estar anunciando, pero de hecho va a ser el jueves a las 20 horas. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias por su tiempo, gracias por permitirme entrar en sus hogares a través de este medio. Saludo a todos los hermanos, las congregaciones, los pastores que están del otro lado. Gracias por sus mensajitos. Y bueno, y que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.